Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en este espacio de estudio. Estamos explorando el contexto del Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo, y como cada semana siempre tenemos mucho que aprender. Así es que la semana pasada nos quedamos hablando acerca de las instituciones, lo que era el Shabbat, lo que eran las fiestas de primavera, que por cierto, este año estamos terminando precisamente lo que es panes sin levadura. Estamos en el conteo hacia Shavuot, y como cada año no falta siempre la polémica, no falta siempre los debates, pero nosotros tratamos de hacer siempre lo mejor que podemos, apegado a lo mejor que aprendemos a través de las escrituras y a través de los recursos que nos pueden ayudar a entender muy bien el problema. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de todo esto. No voy a hablar de la controversia, no se preocupe. Vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar. Y nos quedamos en las fiestas de otoño. Así es que vamos para allá. Dice aquí en otoño. Aquí fue donde nos quedamos. Sí, ¿va? Aquí fue donde nos quedamos. En otoño. Déjenme ir para acá. No, aquí no me quiere cambiar. Conste que todo estaba bien hasta que empiezo la clase Ok, ahora sí. En otoño, durante el mes de Tishri, el séptimo mes, o septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, se celebran tres fiestas. La primera es la fiesta de las trompetas, conocida por los judíos de hoy como Rosh Hashanah. Se centraba en el arrepentimiento y representaba el comienzo del nuevo año agrícola. Aquí vamos a hacer una pausa porque aquí le tengo una notita. Esta notita es una imagen. Ya vamos a empezar con logos como siempre. Bueno, aquí la abrimos y la ponemos por aquí. Ok, esta notita es importante porque aquí vamos a ver que las fiestas siempre tienen que ver con lo que son las lluvias de invierno, las lluvias tardías y las lluvias tempranas. Si usted se da cuenta, las lluvias tempranas están en esta parte que es entre agosto, septiembre y octubre. Eso es lo que se conoce como las lluvias tempranas, en donde está la cosecha de las uvas, higos, granadas, dátiles y las aceitunas. Todas las fiestas todas las fiestas van a tener que ver con la agricultura. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que hay dos aspectos a considerar siempre que hablamos de las fiestas. Uno, está el aspecto agrícola, y dos, está el contexto del templo, porque las ofrendas tenían que ver con el contexto agrícola. Por eso cuando Dios dice, cuando entres a la tierra de Israel y ciegues tu mies, eso quiere decir que el conteo del Omer no se hizo sino hasta que ellos entraron a la tierra, porque la instrucción es, cuando entres a la tierra, y ciegas tu mies, entonces traerás al Señor. Y por eso es que cuando nosotros vemos en Josué capítulo 5, que se cree que es la base para que más adelante dijeran el 16 es el día del conteo del Omer, claramente vemos que dice, es más, vamos a leerlo. Le dije que no iba a entrar ahí, pero vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contexto agrícola. Le aseguro que solamente esta partecita vamos a leer. ¿Okay? La circuncisión, hacen la circuncisión, van a celebrar Pesaj aquí en el capítulo 5 de Josué. Aquí está, mire, dice, vamos a leer desde aquí, desde el 10. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Sabemos que fue el día 15. ¿Okay? Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Eso quiere decir que comieron el grano nuevo. Pero no lo podían comer hasta que se presentara el Omer. Pero después fíjate lo que dice aquí. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Dios le dice, cuando entren a la tierra, segaréis la mies y traerás el Omer, y de ahí las personas van a comer
el grano nuevo. Esto se hacía en el templo todos los años. El día 16 venían, cortaban la cebada por la noche y durante el día del 16, antes de que cayera el sol, presentaban la harina que molían, presentaban la harina y después de que presentaban la harina y los corderos, entonces ahora toda la nación podía comer del grano nuevo, tal como vemos que está pasando en Josué capítulo 5. Ellos entran y aquí sucede algo. Cuando ellos entran y dice, comen del grano nuevo, inmediatamente el maná, la provisión de Dios, lo que los había sustentado 40 por 38 años en el desierto, 40 años en el desierto, cesó. Porque ahora estaban comiendo del grano nuevo. Y cada año eso iba a ser un memorial para ellos. El sustento del desierto, pero ahora tenía la promesa de Dios de que iban a tener cosecha en los campos. Y por eso iban a traer la cebada. Y después de la cebada cada quien iba a poder probar el grano nuevo de la tierra. Interesante, ¿va? Porque cuando regresamos aquí, entonces nos vamos a dar cuenta de que todas las fiestas tienen que ver con el ciclo agrícola. Aquí vemos que está la cosecha de la cebada entre abril, está entre marzo y abril, mayo. Por eso aquí se tenía que traer las primicias de la cebada, que era lo que daba el inicio al conteo del Homer. Era el Homer para que después, entre mayo y junio, poquito más adelante de junio, como este año, que cae un poquito más adelante de junio, las primeras 2 semanas de junio, estuviera la cosecha del trigo, de donde se traían primicias en Shavuot. Y después, entre septiembre y octubre, iban a traer lo que eran se me olvidó, las primicias de lo que eran los higos, granadas, dátiles, uvas y las aceitunas, que esto era en Sukkot. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Entonces, no podemos olvidarnos de este ciclo agrícola. Y aquí vemos las lluvias. Por eso muchas veces dentro de la iglesia se acostumbraba a decir que venga la lluvia temprana, venga la lluvia tardía. Y no entendíamos que eso tenía que ver con el ciclo. La lluvia temprana era la más fuerte, la que venía en agosto, septiembre, octubre y durante el invierno. Y después las lluvias tardías que venían en los meses. Aquí lo estamos viendo, meses de entre febrero, marzo y abril, las lluvias tardías. Y lluvias de verano, que no había lluvia en verano, era caluroso, venía el calor. Entonces aquí tenemos Pascua, Pesaj, panes sin levadura. Y después tenemos Pentecostés. Y después tenemos la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, que está aquí, que son las 3 fiestas de peregrinaje. ¿Okay? Importante eso, porque lo que estamos leyendo aquí, ¿dónde era? Aquí. Dice entonces, se centraba en el arrepentimiento y representaba el comienzo del nuevo año agrícola. Su nombre proviene del uso de la trompeta, de ahí es donde viene Yom Teruah o Shofar, para anunciar el comienzo de la fiesta. Después venía el día de expiación, que se celebraba el 10 de Tishri, era un día de ayuno en el que el sumo sacerdote hacía 15 sacrificios, rezaba por el pueblo, entraba en el lugar santísimo para rociar sangre sobre el altar y soltaba un chivo expiatorio para Azazel en el desierto para expiar los pecados de la nación. Levítico 16 nos habla de todo este ritual. La tercera fiesta de otoño es la fiesta de los tabernáculos, cuya que también es llamada la fiesta de la recolección. Importante este término, recolección, porque Yeshua utilizó mucho ese término, la recolección. Serán traídos de los 4 rincones de la tierra. Por eso se cree que esta es una fiesta profética, la fiesta de la recolección. O también se le llama la fiesta de las cabañas. La fiesta de los tabernáculos tenía lugar 5 días después del día de expiación, que era el 15 de Tishri. Esto era la tercera de las fiestas de peregrinación y recordaba cuando Israel vivía en tiendas durante su peregrinaje por el desierto. Yeshua asistió a esta fiesta. Lo vemos en Juan capítulo 7, versículo 2. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Eso quiere decir que Yeshua está ahí. Porque dice, los acontecimientos posteriores que ocurren en Juan 7 y Juan capítulo 8, donde le traen a la mujer. Por cierto, los eventos de la mujer que fue encontrada en adulterio, que la traen para que Yeshua le haga un juicio, si era culpable o no, sucedieron durante la temporada de la fiesta de
de Sukkot. El capítulo 7, capítulo 8. ¿Y dónde aparece la historia de la mujer? En el capítulo 8. Entonces quiere decir que está dentro de ese contexto de lo que es la fiesta de Sukkot. Dice, ocurrieron durante esta fiesta y lo que sigue en Juan capítulo 9, versículo 10 al 21, también ocurre en Jerusalén. Hay otra fiesta que se menciona en Juan capítulo 5, versículo 1. Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. La fiesta de los judíos. Yeshua viajó a Jerusalén para esta fiesta. Probablemente es una de las fiestas de peregrinación. Pesach, Pascua, Shavuot o tabernáculos. Interesante aquí. Hace 2-3 semanas hablamos de esto, pero vamos a hacer un recordatorio aquí. Cuando dice, Yeshua viajó a Jerusalén para esta fiesta, tenemos que ponernos a pensar esto. ¿Okay? Para esta fiesta. Aquí voy a poner la nota. Yeshua viajó a Jerusalén para esta fiesta. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner una nota aquí que nos ayude a ver lo que estamos leyendo. Y esa nota va a ser una imagen. Ahora que estoy poniendo el álbum de imágenes, tengo muchas más imágenes aquí para compartir. Voy a poner esta de aquí. Cuando nosotros decimos que Yeshua vino a Jerusalén, no se nos olvide que Yeshua pasó la mayor parte de su ministerio en Galilea, Capernaum, Genezaret, que él estaba por aquí, donde estaba Canaán, Betsadia, Galilea, Nazaret, donde nació Yeshua de Nazaret. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros no consideramos el punto que dice Yeshua subió al templo. Ponga atención, Yeshua se mueve por esta área de aquí. Él está la mayor parte del tiempo por esta área. Y aquí está Samaria. Por eso muchas veces lo vemos pasando por Samaria. El libro de Lucas que pasa por Samaria. Porque tenía que pasar por aquí. Porque hasta acá está Jerusalén. Y aquí está el templo. Entonces, muchas veces no consideramos la distancia. Fíjese, desde Nazaret, de Galilea. Tenía que cruzar todo Samaria y tenía que venir a Jerusalén. No era como que Yeshua dijera, voy a Jerusalén y en 2 horas ya estoy ahí. Eran días de caminar. Lo único que había quizás era carretas con animales, burros, caballos, camellos. Pero aún así, un viaje en un burro, en un camello, era un viaje sumamente larguísimo. Entonces, cuando nosotros vemos a Yeshua, que está en el templo, que está en las inmediaciones del templo, los edificios cercanos del templo, tenemos que considerar que era una ocasión especial para que Yeshua estuviera ahí. Por eso cuando en Juan capítulo 10 dice, era Hanukkah, y Yeshua se paseaba por los pórticos del templo, por los pórticos de Salomón. No era como que Yeshua ayer estaba en su casa y hoy está aquí. Sino que era una actividad especial para que Yeshua hiciera un viaje desde allá hasta el templo para estar en una fiesta en la que supuestamente no se celebra nada importante y Yeshua hace un viaje de tan lejos para estar ahí cuando se celebraba Hanukkah, la dedicación del templo. A veces leemos el Nuevo Testamento. ¿Por qué hago yo este tipo de estudios? Porque a veces leemos el Nuevo Testamento y damos por sentado. Y Yeshua estaba ahí. Ayer salió de su casa y hoy estaba ahí. Y no nos ponemos a pensar que cuando vemos Juan capítulo 10 y que nos dice Yeshua estaba ahí. Bueno, ya te dijo, Yeshua vive en Nazaret. Está en Galilea, está por allá. Y venir de allá para que ahora te lo presente que está en el templo. Inmediatamente tenemos que ponernos a pensar, Yeshua está aquí, pero ¿qué está haciendo Yeshua cuando él se mueve por toda esta área de aquí? ¿Y por qué se dice subir y no bajar? Porque se cree, lo normal sería bajar porque tú estás bajando, pero como la tierra de Israel tiene un nivel de santidad más alto y el templo
es más alto. Entonces se dice, estamos subiendo. Aunque tú realmente estés bajando, tú tienes que decir, estoy subiendo, porque estás subiendo los grados de santidad y estás yendo a un nivel más alto. Por eso dice, y Yeshua subió. O subimos a Jerusalén. Aunque en realidad vas bajando, en tu interior tú sabes que vas subiendo por el grado de santidad. Espero que haya tenido sentido. Es como cuando dicen, vamos a hacer una aliyá para la Torah. Vas a subir porque vas a leer la Torah. Eso es lo que significa la aliyá, el subir, hacer aliyá, subir. Ok, ya salimos de este mapita. Quería dejarles saber nada más esa porque dice, Yeshua viajó a Jerusalén para esta fiesta. ¿De dónde viajó? Ya se lo presenté con el mapa. Porque alguna gente dice, no, pero ustedes siempre están hablando del contexto, están hablando de esto, están hablando de... Pero no, que nosotros queremos ver el mensaje espiritual, queremos ver, bueno, qué mejor mensaje espiritual que enseñarte que si Yeshua estaba en el templo era porque era importante. Ahora, yo le pregunto, para muchos de nosotros el templo quizás, bueno, para mucha gente, no para muchos de nosotros, para mí el templo es importante. Lo estudio y cada que lo estudio cada vez me enamoro más del templo. Pero para muchos el templo no es importante. Mas sin embargo, Yeshua estaba dispuesto a hacer un viaje de días, de noches, de frío desierto. Estaba dispuesto a malpasarse días para llegar a lo que él llamaba la casa de su padre. Dígame si no amaba a Yeshua el templo. Pero muchas veces no lo vemos porque leemos bien superficial. Yeshua viajó a Jerusalén. Ah, sí, salió de su casa y ahí estaba enfrente de su casa, estaba solamente ahí, viajó. No, la vez pasada yo estaba hablando de lo que era viajar de la ciudad donde estaba Colosa, donde estaba Filemón con su siervo. Y a veces tenían que viajar hasta 30, 40 días para llegar a una ciudad. Eran viajes largos, nosotros no consideramos eso, pero seguimos por aquí. Durante y después del exilio, debido a la liberación de Dios en la época de Esther y en la revuelta macabea, se introdujeron otras 3 fiestas, ninguna de las cuales es una reunión de peregrinación. No estaba obligado a subir al templo y Yeshua estaba ahí. La primera, Purim o la fiesta de las suertes. Purim quiere decir suertes. Recordaba la salvación de Israel del malo Amán. Amán en algún momento dentro del año 473 antes de la era común. Purim se caracterizaba por la celebración, no por el sacrificio. La segunda era Hanukkah, o la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación. Recordaba la limpieza macabea del templo tras su profanación por Antíoco IV. Epífanes, en el año 164 antes de la era común. Se celebraba durante 8 días a partir de Kislev, se celebraba durante 8 días a partir del 25 de Kislev, entre noviembre y diciembre. Primera de Macabeos 4, del 52 al 59, nos habla de eso. El tercero fue el Nicanor, general Antíoco IV Epífanes derrotado por los Macabeos. Nicanor se celebraba un día antes de Purim, el 13 de Adar. Y todas estas fiestas estaban corriendo en los tiempos de Yeshua. Para los judíos, el calendario anual era fundamental. Los primeros creyentes estaban divididos sobre la conveniencia de observar estas fiestas, ya que los judaizantes y otros la consideraban importantes. Esto es lo que dice el autor aquí. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie os constituya en vuestros juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o la luna nueva, o día de reposo. ¿Pero por qué? Otros, como Pablo, estaban menos preocupados y las consideraban opcionales. No, Pablo no las consideraba opcionales, sino que él, como un buen judío, las celebraba. Pero fíjense lo que dice aquí. Uno juzga que un día es superior a otro y otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Está hablando de lo que se llamaba el ascetismo. ¿Qué era el ascetismo? Que ellos traían su cuerpo a pasar hambre, a abstenerse de cosas, porque al abstenerse
alcanzaban un nivel espiritual. Eso era el movimiento ascetista que estaba en Colosenses. Y por eso Pablo escribe de esa manera, que que nadie te juzgue por comida, por bebida, porque algunos decían, no, el ayuno es necesario, porque de esa manera tú alcanzas un nivel espiritual. Lo usaban para esa manera. Y ya nos dimos cuenta que en Colosenses estaban mezclando y estaban haciendo un sincretismo. Tomaban las fiestas judías, tomaban las fiestas de Israel y la mezclaban con la adoración a otros dioses, tal como se hace hoy. No hay nada nuevo debajo del sol. Ellos venían, los que venían acercándose a la iglesia, tomaban las fiestas de Israel, pero las celebraban en conmemoración a sus dioses. Y por eso Pablo está trayendo una corrección en Colosenses. Y el capítulo 2 del libro de Colosenses tiene que ver con ese sincretismo que estaban haciendo. Así es que usted no puede usar Colosenses capítulo 2, versículo 16 para decir que nadie te juzgue en comida y bebida o en días de fiesta. Nosotros celebramos como lo entendemos, porque Pablo dijo, no, Señor. Ese versículo no es para justificar que tú quieras hacer las cosas como mejor te dé la gana. Ese versículo es una corrección porque estaban trayendo un sincretismo, tomaban las fiestas y las hacían en dedicación a sus dioses, a los ángeles, y estaban creando un sincretismo. Como hoy en día, tomas la fiesta judía o tomas las fiestas de Dios, las disfrazas de cristiano con lenguaje hebreo, y tú dices que estás celebrando las fiestas. Lo mismo. Seguir leyendo. ¿Ok? Con el tiempo, los cristianos, oiga bien, con el tiempo los cristianos o los creyentes desarrollaron su propio calendario, como hoy en día. Especialmente en Pascua y en Pentecostés. ¿Y qué tenemos hoy en día? Lo mismo. Lo que indica un cambio del sábado al domingo como el día del culto. Hechos 27, el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16, 2, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Apocalipsis 1:10, estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Ok, aquí voy a hacer algo. Estos versículos que da este autor, que por cierto es de este libro, Descubriendo el Nuevo Testamento, Keon Mark, me pareció importante la información. Ahora no voy a estar de acuerdo con todo lo que dice el autor, ¿va? Y ahí es lo bonito de poder comparar información y después poder ir viendo los puntos en los que no estamos de acuerdo. Pero no nos da miedo tomar un recurso por decir, no, es que él piensa diferente. No, vamos a estudiarlo, vamos a evaluarlo y a través de ello vamos a crecer. Número 1. Primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Pregunta, ¿cuándo empieza el primer día de la semana? En la mente hebrea, no en la mente occidental. Empieza después de Havdalah. Se cierra el Shabbat, se termina el séptimo día, hacemos Havdalah y hacemos una distinción entre los días santos y los días comunes. Y empezamos el primer día de la semana. Y entonces ahora estamos en el primer día de la semana, entre las 6, 7, 8, 9 de la noche, depende el tiempo que usted esté. Porque si vamos a invierno, las 6 de la noche ya es domingo. Si estamos en primavera y en verano, pues tenemos que esperar hasta las 9 y algo de la noche para que ya sea el primer día de la semana. Entonces, cuando mucha gente lee Hechos 20, versículo 7, como este autor, dice, era el primer día de la semana, se estaban reuniendo en domingo. No necesariamente, porque el domingo empezaba después de terminar el Shabbat. ¿Y qué se hace en muchos lugares? En donde se reúnen y están ahí teniendo compañerismo, comieron y después hacen Havdalah juntos y después se quedan a partir el pan y se quedan a tomar un café y se quedan a hablar la palabra. Y en este caso es lo que estamos viendo con Pablo. Ellos terminaron Shabbat, se quedaron y entonces ahora hace más sentido que diga y su discurso se prolongó hasta la medianoche. Claro.
Si Pablo era como y a mí me ponen a hablar a las 9 y me hace una pregunta y yo me pongo a contestar la pregunta, van a ser 10, 11, 12 y nos llega la medianoche y todavía estamos hablando de la palabra y ya estamos en el primer día de la semana. Entonces, para entender este versículo, Hechos capítulo 20, versículo 7, tenemos que verlo con la mentalidad hebrea. Y el primer día de la semana, después de Shabbat, en la tarde, es el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. ¿Cuándo se parte el pan? Shabbat. Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, el domingo, cuando saliera el sol. Y prolongó su discurso hasta la medianoche. Ahora tiene más sentido, ¿verdad? Bueno. Primera de Corintios 16:2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recoja entonces ofrendas. En ningún momento Pablo está diciendo que se reúnen, sino dice cuando haya acabado el Shabbat y estés en el primer día de la semana, vas a tomar una ofrenda y vas a apartar de ahí para cuando yo vaya que no se recojan ofrendas y ya tengan ahí apartado lo que se va a ofrendar o lo que se va a dar para cuando yo vaya y que vaya a traer a Jerusalén. No está dando una instrucción, mas no está diciendo cuando se reúnan. No está diciendo cuando tengan su servicio, cuando estén ahí como iglesia, sino está dando una instrucción y está diciendo cuando el primer día de la semana, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros, donde en su casa, aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Ok? Y Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Vamos a ver aquí. El día del Señor. Fíjese, voy a ponerle aquí. Día del Señor. Fíjese lo interesante. Día del Señor en el lenguaje bíblico no es el domingo, sino Día del Señor representa Yom Kippur. Dice, el Día del Señor es un concepto que se remonta a los profetas del Antiguo Testamento. Posiblemente fuera Amós en el siglo VIII antes de la era común, el primero en emplear la frase en sus escritos, pero la emplea como si fuera un concepto ya corriente en el pensamiento hebreo. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? ¿Será tinieblas y no luz? Como cuando huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde la culebra. ¿No serán tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad sin resplandor? A partir de aquel momento, el concepto, déjenme volverlo a abrir porque aquí se acabó. A partir de aquel momento, el concepto del día del Señor llegó a aparecer con frecuencia en los escritos proféticos. Se trata inicialmente de cualquier intervención especial de Dios en la historia humana, sobre todo intervenciones punitivas contra Israel o contra las naciones. Pero todos los días del Señor de la antigüedad no son más que un pequeño anticipo del gran día del Señor por antonomasia, el día de su intervención suprema, el juicio final que pondrá fin a la historia. Ve, y aquí está todo lo que el día del Señor. Viene el día del Señor porque está cercano. Sol se convertirá en tinieblas, la luna sangre antes de que venga el día del Señor. Cercano está el día del Señor. El concepto del día del Señor abarca tanto la parusia, la intervención definitiva del Señor en la segunda venida del Mesías, como el juicio final. El día del Señor tiene que ver con Yom Kippur, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con el día del juicio. Así que cuando leemos en Apocalipsis, estaba yo en el día del Señor, Juan es un Cohen, es un sacerdote, y él está hablando en el lenguaje de que estaba él en el día del ayuno, en el día de Yom Kippur, y fue cuando recibe la visión del libro de Apocalipsis. Así es que quería leerle estos 3 versículos
y que usted dijera, ahora se está contradiciendo el pastor, pero después darle la explicación de cada uno de estos 3 versículos y ver cómo nosotros podemos aprender. Este día de culto recordaba el día de la resurrección del Mesías, el acto de la nueva creación de Dios. Que esto es lo que dice el autor. Con eso terminamos la parte de las fiestas. Pues empezamos a hablar de esto porque la semana pasada empezamos a hablar de las fiestas, del sábado y las fiestas y lo que eran las instituciones del judaísmo en los tiempos del Mesías. Ahora vamos a entrar a una de las más fuertes y que es el fantasma para mucha gente. El Sanedrín era un era un parlamento judío de aristócratas, principalmente saduceos y sacerdotes, y el sumo sacerdote, que era el oficial. 71 miembros en total se reunían en una sala contigua al templo. El Sanedrín tenía autoridad civil ilimitada sobre Judea, excepto que no podía decidir sobre los delitos políticos. Por eso traen a Yeshua ante Pilatos, y no podía aplicar la pena capital en los tiempos de Yeshua. Juan 18:31 dice, entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ahí lo tiene claro, la gente dice, pero ¿cómo no dar muerte? Ahí dice, a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. ¿Okay? Esta partecita dice el Sanedrín. Antes de entrar al simbolismo, no creo que es todo. Aquí le preparé un solo documento para hablar solamente del Sanedrín. Porque esto es algo que muchas veces no entendemos. Este es el Sanedrín. Representación de una reunión del Sanedrín en una enciclopedia de 1883. Esta es una representación en donde están sentados los miembros, 71 miembros, están los 2 escribas y la mayor parte del tiempo el testigo estaba al frente de todos ellos. Era como un juzgado, en donde está el juez al frente, está la parte acusadora, la parte defensora, está el jurado. ¿Okay? Vamos a leer aquí. Sanedrín, en hebreo y en arameo. Sanedrín. En griego era Sinedrión. En hebreo y en arameo era Sanedrín y en griego Sinedrión. Literalmente significa, tanto en hebreo como en griego, significa sentarse juntos. Fue una asamblea o un consejo de sabios estructurado en 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel que hacían la función de juez. En el periodo del segundo templo, el gran Sanedrín se reunía en el templo en Jerusalén, en el llamado Salón de las Piedras Talladas. El gran Sanedrín se reunía todos los días, excepto en los días de festivales judíos y en el Shabbat. No se reunían en Shabbat. El Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote de Israel y 70 hombres prominentes de la nación. Eran 71. ¿Qué pasó con el Sanedrín? Tras la destrucción del segundo templo, en el año 70, el Sanedrín se restableció en Yabné, con autoridad reducida, aunque tanto el gobierno imperial romano como la legislación todavía continuaban reconociéndolo como la máxima autoridad en materia religiosa. El imperio romano reconocía al Sanedrín, lo reconocía como máxima autoridad en la materia religiosa, lo que tenía que ver con los judíos, después del año 70. En el año 80 se trasladó a Usha, bajo la presidencia de Gamaliel II. En el año 116 pasó de nuevo a Yabné y otra vez de vuelta a Usha. Se mudó en el año 140 a Shefaram, bajo la presidencia de Shimón ben Gamliel II. Y nuevamente se trasladó en el año 173 a Bet Sharim y Seforis, bajo la presidencia de Judá el I. Por último, se trasladó a Tiberíades en el año 193 bajo la presidencia de Gamaliel III, del año 193 al 220. ¿Por qué? Porque habían sido desterrados de Jerusalén y ya no se podían reunir en Jerusalén, pero ellos buscaron la forma de poderse reunir y que el Sanedrín siguiera todavía
vigente en la tierra donde ellos podían estar. Entonces dice aquí, Gamaliel del año 123 al 220, el hijo de Judá, Hanasí, donde se convirtió más bien en un consistorio, pero todavía se conserva bajo la presidencia de Judá II, del año 220 al año 270. El poder de la excomunión. Durante la presidencia de Gamaliel IV, del 270 al 220, se abandonó el nombre de Sanedrín y se reemplazó por el de Bet Hamidrash, la casa de estudio. ¿Cómo reacciona a la postura projudía del emperador Juliano? Teodosio I prohibió las sesiones del Sanedrín y declaró ilegal la ordenación. El derecho romano indicaba la pena de muerte a todo rabino que recibiera la ordenación, la semijá, y la destrucción completa de la ciudad donde tuviera lugar la misma, la semijá, la ordenación. Dado que el calendario hebreo se basa en el testimonio de los testigos, algo que se había tornado demasiado peligroso por la postura romana, Hillel II recomienda cambiar a un calendario basado en cálculos matemáticos. Este calendario se adoptó en el año 358 en una sesión clandestina del Sanedrín, lo que probablemente fuera la última sesión y definitivamente fue su última decisión de importancia. Mucha gente piensa, usted está viendo el peligro. Si ellos se enteraban que se había hecho ordenación sobre una persona que era semijá, ordenar, lo que le daba toda la autoridad para hacer la tarea y poderse sentar en un Sanedrín. Le hacían la ordenación, la imposición de manos y la ordenación. Mataban a ese rabino y mataban la ciudad donde se había hecho esa semijá. Entonces ya no iba a haber gente por el temor de... Y Hillel II, él opta el calendario. Ahora, mucha gente piensa, no, es que él tomó los cálculos griegos y se inventó este calendario y por eso no lo seguimos. ¿Qué cree? Le tengo una sorpresa. Este librito, Entendiendo el calendario judío, me llegó hace bastante tiempo. Está bien chiquito. Mire. Pero este librito enseña cómo ellos hacían el cálculo en los tiempos del templo y cómo Hillel II fue capaz de tomar un cálculo que se había seguido por siglos y siglos y siglos. No fue algo que se inventó de la noche a la mañana, sino que él tomó algo que usaban en el templo, simplemente que ya no iba a haber los testigos para corroborar, y es como él lo usa. Mire, este librito tiene imágenes basadas en la astronomía. Ahí dice astronomía básica. ¿Ve estos dibujos? Tienen astronomía. Y dentro de la astronomía tiene que ver cómo gira la Tierra. ¿Dónde debe estar el Sol? Aquí en esta página de aquí. No, aquí está. Esta de aquí. ¿Ve? ¿Dónde está el Sol? La Tierra. La persona en comparación a cómo gira la Tierra. Todo esto lo sabían en la época del templo. La ruta de las estrellas. Aquí en esta de aquí. La ruta de las estrellas aquí. Aquí, ahí dice. La ruta de las estrellas, el horizonte. Tiene que ver con estrellas también. ¿Por qué les preguntaban? Aquí está la persona. Y ahí dice ruta de las estrellas del norte. ¿Qué cree que? La Tierra con los equinoccios. Aquí esta parte que dice invierno, verano. Y aquí esta de aquí que tenemos la Tierra con, no veo bien, verano, primavera y otoño y el invierno.
¿Por qué? Porque el sol afectaba dónde salía, dónde se ocultaba. Y después sigue, por ahí el libro sigue, con gráficas, la Tierra, y aquí estamos viendo las estrellas alrededor. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo perfecto. Y después empieza a hablar de la luna. ¿Ok? Lo tengo aquí porque cuando estoy aburrido, me pongo a ver ese tipo de información, porque a veces pensamos que no, es que eso era de los griegos y lo tomaron y ahí lo tiene usted. Entonces, esta persona, Giliel II, adoptó el calendario en el año 358. ¿Pero qué pasó de ahí? Gamaliel VI, del año 400 al año 425, fue el último presidente del Sanedrín. Con su muerte en el año 425, fue ejecutado por Teodosio II por haber construido nuevas sinagogas en contra del decreto imperial. Aquí ya vemos que se estaba metiendo con el Imperio Romano. El último título de Nazi, príncipe, último vestigio del antiguo Sanedrín, se convirtió en ilegal. El título Nazi era ilegal. Un decreto imperial en el año 426 derivó el impuesto de los patriarcas en el tesoro imperial. Estructuras, funciones y procedimientos del Sanedrín. El Sanedrín se atribuía funciones que los tribunales menores judíos no poseían. Como tales, eran los únicos que podrían juzgar al rey, ampliar los límites del templo y de Jerusalén, y eran aquellos que resolvían toda pregunta relacionada con la interpretación de la ley. Antes del año 191, antes de la era común, el sumo sacerdote actuaba ex oficio como jefe del Sanedrín. Pero en el año 191, antes de la era común, cuando el Sanedrín perdió la confianza en el sumo sacerdote, se creó el cargo de Nasi, presidente. O sea que no siempre el sumo sacerdote era presidente. Después de la época de Giliel el Viejo, finales del siglo I antes de la era común y principios del siglo I después de la era común, en los tiempos de Yeshua, el Nasi era casi siempre un descendiente de la familia de Gilel. El segundo miembro de más alto rango del Sanedrín se llamaba el Beidín, o el jefe de la corte, literalmente Beidín, la casa de la ley, que presidía el Sanedrín cuando se sesionaba como tribunal penal. El Sanedrín se reunía en el edificio conocido como el Salón de Piedras Talladas, Lishkah Hagasit, que tanto en el Talmud como muchos estudiosos ubican en la pared norte del monte del templo, encontrándose la mitad en el interior del santuario y la otra mitad fuera de él, con puertas de acceso tanto hacia el templo como hacia el exterior. El nombre de la sala servía probablemente para distinguirla de los edificios en el complejo del templo utilizados con fines rituales, que debieron ser construidos de piedra sin tallar con alguna herramienta de hierro. Desde la disolución del Sanedrín en el año 358, no se ha reconocido universalmente una autoridad dentro de la ley judía. Maimónides, en el año 1135 al 1204, fue uno de los más grandes eruditos de la Edad Media y es posiblemente uno de los estudiosos más ampliamente aceptados entre el pueblo judío. Desde la clausura del Talmud en el año 500, influido en la escuela racionalista del pensamiento y en general inclinado por una redención natural, asumiendo una postura compatibilista del pueblo judío, Maimónides propone una solución racionalista para lograr el objetivo de restablecer el más alto tribunal en la tradición judía, invistiéndolo de la misma autoridad que gozaba originalmente. Ha habido varios intentos para aplicar las recomendaciones de Maimónides, la última de ellas en los tiempos modernos. El problema de la restauración del Sanedrín radica en que, al interrumpirse su actividad, no existe un ente con la autoridad suficiente para nombrar a alguien como miembro del mismo. La propuesta de Maimónides se encuentra en su obra El Mishneh Torah, y él dice: me parece que si todos los sabios de la tierra de Israel consienten en nombrar Dayanim, jueces, y concederles semijá, ordenación, que fue lo que se perdió, tienen el derecho de Muzmahim
y pueden juzgar los casos de pena y están autorizados para conceder semijá, imposición de manos a los demás, restaurando así la bíblica ordenación. Esto se encuentra en el Mishneh Torah y el Hot Sanedrín 4.11. A partir de esta posición ha habido intentos de renovar la ordenación rabínica y restablecer un Sanedrín. El rabino Jacob Berav en 1538, el rabino Israel Shlover en 1830, el rabino Aharon Hakohen Mendel en 1901, el rabino Sivi Koshber en 1940 y el rabino Yehudá Leib Maimón en 1949, además del Sanedrín de Napoleón en 1806. El último intento es de octubre del 2004, que fue Tishre 5765, cuando un grupo de rabinos que representan diversas comunidades ortodoxas en Israel llevó a cabo una ceremonia en Tiberíades, donde el Sanedrín original se había disuelto. Esto es interesante porque ellos están trayendo esta ceremonia en Tiberíades, que es el lugar, precisamente el último lugar donde se disolvió el Sanedrín original. Si es que ellos están diciendo, aquí se disolvió, aquí vamos a hacer la ceremonia para volver a levantar y que haya un nuevo comienzo de lo que aquí se cayó. Interesante, ¿va? En la que este grupo restableció el Sanedrín de acuerdo con la propuesta de Maimónides. Lo que leímos ahí arriba. Impusieron manos y la obra jurídica del rabino Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch. Esta iniciativa no ha sido reconocida universalmente y la mayor parte de los rabinos más reconocidos dentro del mundo ortodoxo optaron por no formar parte de la misma, aunque en general se abstuvieron de condenarla. Esta información viene de Blue Letter Bible y también de la historia del pueblo judío. Este libro que nos habla de toda la historia del Sanedrín. Estos libros, que son 2 tomos, yo los tengo. Y dice aquí la historia del pueblo judío. Este es el segundo templo. En la época del segundo templo. Y después viene todo por donde se movió el Sanedrín. Está desde Yavne hasta Pum de Nestia. Y aquí vemos cómo estuvo moviéndose el Sanedrín, cómo le estuvo dando a cierta autoridad Roma, dependiendo del emperador. Después venía y se la quitaba, y después venía y andaban ellos ahí hasta que Gilel II dijo, esto se va a destruir por completo. Instituyó el calendario que hasta el día de hoy seguimos, que mucha gente tiene problemas hasta el día de hoy, yo no sé por qué, pero sabemos que aunque hoy día se vea la luna, no hay un Sanedrín reconocido. Hay un Sanedrín en Israel, hay un Sanedrín, como vimos. Ellos hicieron la ceremonia, pero no es reconocido universalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que haber un Sanedrín que sea reconocido universalmente, se tienen que unir, y cuando ellos reconozcan la autoridad del Sanedrín en Israel, haya un altar. Entonces, todo ese calendario que nosotros seguimos, ahora tenemos que seguir la instrucción de Jerusalén, porque va a estar como los tiempos bíblicos. Y por cierto, si alguien enseña algo que va en contra de lo que la Torah dice, ahora van a tener toda la autoridad legal para poderlo citar y llamarlo a capítulo, si usted no está hablando conforme a lo que la Torah dice, de acuerdo a Deuteronomios 13 y Deuteronomios 18. Y en Deuteronomios 13 y Deuteronomios 18 establece que el Sanedrín tenía la autoridad legal para que si una persona hablaba de Dios, pero llevaba a la gente a alejarse de Dios, lo condenaran como falso profeta y lo mataran a pedradas. Esto es serio, gente. Esto es serio, porque el Sanedrín puede condenarte a muerte porque estás utilizando la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo vemos el Sanedrín en acción? Porque yo sé que me va a pedir versículos donde, de hecho, me estaban haciendo una pregunta ayer o antier. Me hicieron una pregunta muy interesante, por cierto. Hechos capítulo 5. Fíjense lo que dice aquí.
Versículo 17. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que con él convocaron al concilio. Esta palabra concilio es Sanedrín. ¿Okay? Convocaron al Sanedrín. Más la voy a poner aquí para que la vea. Concilio. Sanedrín. Aquí está la palabra griega sinedrión. Sanedrín. Es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo que no fuera que los apedrearan. Pregunta: ¿cuántas veces se ha puesto a pensar usted que dice el capitán y los alguaciles, o el capitán y los oficiales, los policías? Oficial del sumo sacerdote. ¿Cuántas veces se ha puesto a pensar que no era el ejército romano, sino que era la policía del templo? El templo tenía una policía. ¿Por qué? Porque los romanos eran gentiles, y si ellos estaban enseñando en ciertas áreas del templo, no podían entrar, especialmente si pasaban del Sorek, donde no podía entrar un gentil. Entonces tenemos que pensar que no eran sí la guardia de Roma, sino que cuando leemos el capitán y los alguaciles o los policías, eran los oficiales del templo, era la guardia del templo, que eran los sacerdotes, que eran los levitas, que eran los oficiales. Por cierto, en el templo había una estación de policía. En el templo había una casa del tesoro. Ahí estaba todo el dinero que la gente traía. Ahí estaba guardado. Y por lo tanto, estaba al lado de lo que era la estación de policía. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar que aún en el templo de Jerusalén había una jefatura de policía, había un capitán, estaba todo esto ahí. Y tenemos que darnos cuenta de este tipo de detallitos. Ok, seguimos leyendo. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio. Nuevamente la palabra concilio es Sanedrín. Ahí está, Sanedrín. ¿Okay? Y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra, como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu, el Ruach, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo, llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio. Eso quiere decir que él era parte del Sanedrín. Gamaliel se levantó y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció
y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, y dejadlos en paz, porque si este es plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron, que era la pena del Sanedrín, 39 azotes, y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yeshua y los soltaron. Ellos, pues regocijándose, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Pregunta, ¿están desobedeciendo ellos al Sanedrín? ¿O está cuando Pablo dice, tengo que obedecer a Dios en lugar de los hombres? Era porque ellos no estaban faltando nada a la Torá, ni estaban causando idolatría, abodazará, ni estaban... Ellos no pudieron encontrar nada en contra de estos hombres. Porque de acuerdo a Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, Pedro y Juan le estaban dando la gloria a Dios que había resucitado a Yeshua y que había traído la salvación a través de la obra que Dios, el Padre, había hecho a través de Yeshua. Si Pedro y Juan hubieran dicho dentro de este Sanedrín que Yeshua era Dios, ellos hubieran muerto, porque ellos estaban declarando otro Dios que no era el Padre. Y el consejo de Gamaliel es, ellos no hicieron nada malo. ¿Por qué Gamaliel dice, ellos no han hecho nada malo, siendo un hombre que era parte del Sanedrín? ¿Usted cree que si Pedro y Juan hubieran hecho algo en contra de la Torá, algo en contra de la ley, los hubiera dejado ir así nada más porque sí? Mas sin embargo él dice, ellos no están haciendo nada malo, están hablando de este hombre que Dios lo levantó de los muertos. Deja esta obra, porque si es de los hombres va a perecer. Pero si Dios hizo realmente algo a través de Yeshua, y no es como los otros que se levantaron diciendo que eran el Mesías, que eran alguien, y después murieron y todo se desapareció, entonces nos vamos a dar cuenta de que estamos peleando no con los hombres, sino con Dios. Esa es la prueba de que el Sanedrín está juzgando un caso con Pedro y Juan, pero que no encuentra ningún atenuante, no encuentra nada, y por lo tanto Gamaliel dice tienen que dejarlos ir. Pero como advertencia, les dan 39 azotes porque desobedecieron la instrucción de no hablar en contra de él, no hablar más el nombre de Yeshua, mas no estaban faltando a la Torah. Cuando nosotros decimos, pero Pedro y Juan, pero los apóstoles, ¿acaso se sometían al Sanedrín? Bueno, Hechos capítulo 5 es nuestra prueba contundente de que Pedro y Juan, y más adelante Pablo también, porque él va al Sanedrín, en donde es juzgado. Yeshua es juzgado por un Sanedrín ilegal, en el cual se tuvieron que contratar testigos falsos para declarar ciertas cosas que Yeshua no había dicho. El juicio de Yeshua fue ilegítimo totalmente, no fue hecho de la manera correcta, pero fue llevado a un Sanedrín. Eso no quiere decir que lo hicieron correctamente, fue ilegal, pero nosotros nos damos cuenta de que el Sanedrín en el primer siglo estaba vigente. Seguía los casos. Mandaron a traer a Pedro y a Juan porque estaban hablando de Yeshua. Y Gamaliel dice, hey, no hay nada malo en ello. Déjenlos tranquilos. ¿Qué es lo que aprendemos con esto? Que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que llevaba a cabo el Sanedrín. Le voy a poner otro ejemplo ya para ir terminando. Este libro, que se llama el templo, su ministerio y servicio en los tiempos del Mesías. Nos va a hablar, no voy a hablar del Homer, ¿ok? Mire, por ejemplo, aquí está la tesorería del templo. Aquí nos habla de la tesorería, había una tesorería en el templo. Y ahí nos está diciendo acerca de toda la tesorería. El dinero del tributo. Esto es interesante, fíjese. Además de estas ofrendas votivas. No era esta parte. Pero vamos a leerlo. Esta es la segunda parte para que mejor contesto. Además de estas ofrendas votivas
y de la venta del sobrante del incienso, de la harina, la gente solía traer contribuciones voluntarias en sus manos al templo los Shabbats y los días festivos. Otra fuente de ingresos y muy grande eran los beneficios conseguidos con las oblaciones que eran preparadas por los levitas y que se vendían cada día a los oferentes. Pero con mucho, la mayor suma se derivaba del medio shekel, el medio ciclo del tributo del templo, que era obligatorio para todo israelita varón mayor de edad, incluyendo prosélitos e incluso esclavos, manumitidos, que se habían declarado libres. Como el ciclo del santuario era el doble del ordinario, el medio ciclo que se debía pagar a la tesorería del templo valía 2 denarios o un dracma. Por ello, cuando preguntaron en Capernaum acerca de si el Mesías no iba a pagarlo, él ordenó a Pedro que diera el estatero o 2 dracmas por los dos, por él y por Pedro. Esta circunstancia nos posibilita también fijar una fecha exacta para ello, porque anualmente se hacía proclamación en el primero de Adar, el mes antes de la Pascua, cuando se lee la porción del medio shekel, por todo el país, por medio de mensajeros enviados desde Jerusalén, con vistas al tributo del templo. En el 15 de Adar, los cambistas abrían sus puestos por todo el país para cambiar las varias monedas que pudieran traer los residentes judíos en el país o en el extranjero o a la antigua moneda de Israel. Esto ya lo hablamos. Muchos venían y traían monedas con la inscripción del César o de alguna otra deidad y tenían que cambiarla porque en el templo no entraba nada de eso. Entonces dice, porque la costumbre establecía que nada sino el regular medio shekel del santuario podía ser recibido en la tesorería. El 25 de Adar solo se efectuaban las transacciones dentro de Jerusalén, o sea, una semana antes de Pesach, o una semana antes de Nisan, unos días antes del primero de Nisan. Y a partir de entonces, los que hubieran rehusado pagar el impuesto podían ser perseguidos por la ley y sus bienes eran embargados, siendo la única excepción en favor de los sacerdotes y ello por causa de la paz. Ellos no pagaban el shekel. Esto es, para que el oficio de ellos no cayera en mala reputación. De paganos y samaritanos no debía recibirse dinero del tributo, siendo esta la regla general en cuanto a todas sus ofrendas. Una ofrenda votiva y voluntaria la reciben de manos de ellos, pero lo que no es ofrenda votiva o voluntaria, que no entra bajo ninguna de ambas categorías, no se recibe en manos de ellos. En apoyo de lo cual se citaba Esdras capítulo 4 versículo 3, cuando no los dejan construir las paredes. La ley fijaba asimismo el porcentaje de descuento que se permitía para que los cambistas cargaran a los que iban a ellos para procurarse la moneda del templo, quizás para evitar la sospecha de o tentación a la usura, pecado, que se consideraba como uno de los delitos más abominables civiles, que fue lo que cayó el pueblo. Fíjese esta parte de aquí. La suma total que se derivaba anualmente del tributo del templo, que ha sido calculada como alrededor de 2.280.000 denarios, como a los banqueros se les permitía cargar un mea de plata o alrededor de un cuarto de denario sobre cada medio ciclo, sus beneficios deben haber llegado a casi 285.000 denarios. Esto era lo que cargaban las personas que hacían intercambio de moneda. O deduciendo pequeñas sumas para casos excepcionales con los que la mea, la pequeña plata, no debía cobrarse. Sería que digamos alrededor de 270.000 denarios. Una suma muy grande considerado el valor de dinero de un país en el que el trabajador recibía un denario por el trabajo de un día. Si ellos recibían un denario por el trabajo de un día y en un año ellos recibían 270.000 denarios, solamente era el cargo por cambiar las monedas, era la ganancia de ellos. 270.000 denarios cuando terminaba el ciclo de la recolección del shekel. Era un negocio redondo. Ahora, lo que viene adelante va a hacer sentido. Y en la parábola del buen samaritano se dejó 2 denarios en el mesón para el cuidado del mal herido.
Por ello, eso quiere decir que 2 denarios eran buen dinero para haber dejado al hombre 2 denarios y que lo cuidara y le diera todo lo que necesitara. Por ello, debe haber sido un interés creado, muy poderoso el que atacó Yeshua cuando en el atrio del templo esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, poniéndose al mismo tiempo directamente en contra de las disposiciones aprobadas por el Sanedrín, al que virtualmente acusó de profanidad. Eso quiere decir que en este caso Yeshua está atacando directamente porque era una injusticia la que estaban haciendo. Estaban cobrando demasiado interés por cambiar la moneda. Ahora yo le pregunto, para terminar, si Yeshua hizo este acto por una injusticia, es decir, ustedes están oprimiendo a aquel peregrino que viene, quiere cambiar la moneda, a usted le están subiendo el interés y ahora tiene que pagar un interés más alto para cambiar su moneda, dar su impuesto, dar su medio shekel, y ustedes están llevando la ganancia. Ay, por cierto, el Sanedrín, que debería decir algo, no dice nada, y le va en contra. ¿Usted cree que si ellos hubieran estado celebrando algo en la fecha equivocada, Yeshua no les hubiera dicho algo? Mas sin embargo, el Omer se menciona el día 16. Él se manifiesta el día 17. Dice el libro de Lucas, el último capítulo de Lucas, que durante 40 días Él se aparece a sus discípulos. Y después el capítulo 1 del libro de Hechos los lleva al monte del templo y les dice: no se vayan, quédense, porque en el conteo que se llevaba, 3 días entre la muerte y el Omer y la resurrección, más los 41 días, más los 40 días que se apareció. Eso quiere decir que quedaban menos de 10 días, entre 9, 8 días, para que se celebrara Shavuot. Y Yeshua no habla del calendario que había sido decretado por el Sanedrín. Y Yeshua les dice: de aquí a no pocos días, ustedes van a recibir el poder que viene de lo alto. Y después vemos Hechos capítulo 2, que exactamente en el día de Pentecostés, cuando se llevaba la cuenta de los 50 días, ellos están recibiendo la promesa del Espíritu. Así es que vimos a través de Pedro y Juan, en el Sanedrín, vimos a través de Yeshua una afrenta, una advertencia directa por los cambistas, pero no vemos nada en contra de los asuntos religiosos. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía que ellos lo estaban haciendo bien. Muchas veces nosotros nos ponemos a preguntar y a decir: pero a través de Yeshua nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos hacer lo otro, cuando realmente no es así. Leemos esta última. Dice mi esposa que ya estoy como rico yo. Con esta termino. Es mi maestro, ¿qué quiere que le diga? Pentecostés, Shavuot. Se puede decir que la fiesta de los panes sin levadura, esto es en el tiempo del Mesías. Acuérdense, esto es Alfred Edersheim, está escribiendo de los tiempos del Mesías. Se puede decir que la fiesta de los panes sin levadura no había terminado del todo hasta 50 días después de su comienzo, cuando se fundía con la de Pentecostés o la de las semanas, Shavuot. Según la unánime tradición judía, que era universalmente recibida en tiempos del Mesías, el día de Pentecostés era el aniversario de la promulgación de la Torá en el monte Sinaí, que la fiesta de las semanas se celebraba también. Así, de la manera en que la dedicación de la cosecha, que comenzaba con la presentación del primer Omer en la Pascua, quedaba completada en la ofrenda de acción de gracias con las 2 hogazas mecidas en Pentecostés, los 2 panes de levadura. Así, el memorial de liberación de Israel terminaba apropiadamente con el de la promulgación de la Torá. De la misma manera que, haciendo la más alta aplicación de ello, puede decirse que el sacrificio pascual del Señor Yeshua quedó completado con el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. La tradición judía dice que en el día segundo del tercer mes, o el mes de Sivan, fue cuando Moisés subió al monte, que se comunicó con el pueblo al tercer día. Volvió a subir al monte en el cuarto, y el pueblo se santificó en el cuarto día, el quinto,
y el sexto de Sivan fue cuando escucharon las 10 palabras, siendo este último día que les fueron dados los 10 mandamientos. Por ello, los días antes de Pentecostés se contaba siempre como el primero, segundo, tercero, antes de Shavuot. Desde la presentación del Omer, por eso se cuenta el Omer. No es que se cuente en sí. Algunos dicen, no es el conteo del Omer, es el conteo para Shavuot. Bueno, empieza desde el Omer. Y por eso llevamos un día del Omer, dos días del Omer, o desde el Omer, 3 días del Omer, o desde el Omer. Son 7 semanas completas del Omer, o desde el Omer. La gente a veces pelea por cada ridiculez. No, es que no se dice conteo del Omer, se dice conteo de Shavuot. ¿Qué quiere que le diga? Maimónides observa bellamente, así como uno que espera al más fiel de sus amigos, suele contar los días y las horas que faltan para su llegada. De esta manera, contamos nosotros desde el Omer del día de nuestro éxodo de Egipto hasta la promulgación de la Torá, que fue el objeto de nuestro éxodo. Como se dice, os llevé en alas de águila y os traje a mí mismo. Y debido a que esta gran manifestación no duró más que un día, por ello la conmemoramos anualmente solo un día. 7 semanas enteras después del día de la Pascua, contando desde la presentación del Omer en el 16 de Nisan, o exactamente al día 50, al 50º día, tenía lugar la fiesta de las semanas, o Pentecostés, Shavuot, una santa convocación en la que no debía hacerse ninguna obra servil, cuando todos los varones debían comparecer ante Adonai en su santuario y traerse los sacrificios y las ofrendas que habían ordenado los nombres. Y aquí están los nombres de la fiesta de la semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Al día 50 después de el día 16. 7 semanas completas. El problema es que cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, dice 7 días después del Shabbat semanal. Eso es lo que dice la Reina Valera. 7 días después del Shabbat semanal. Pero sabía que las Biblias en hebreo no dicen Shabbat semanal. Y esa es parte de la confusión que muchas veces tenemos. Porque leemos que dice Shabbat semanal. No voy a poder bajar esta Biblia. Permítame. Le voy a mostrar esta y le voy a mostrar esta. Es importante terminar con esto porque aquí estamos. Esta y esta. Esta es una Biblia que tengo, que es la traducción literal del hebreo. Y la otra es una Biblia que compré, que también es una traducción del hebreo. Esta es la del hebreo. Dice el versículo 15 del capítulo 23 de Levítico. Contaréis 7 semanas completas desde el día posterior al primer día de Pesaj, o sea, desde el día en que trajiste el Omer de la ofrenda alzada, al cumplirse 50 días, o sea, el día siguiente del plazo de 7 semanas, ofreceréis una nueva oblación al Eterno. El día siguiente del plazo de 7 semanas. Vamos a ver esta. Dice, contarán para ustedes desde el otro día del Shabbat, desde el día en que trajeron el Omer mecido, 7 semanas completas. Hasta el otro día de la 7ª semana, contarán 50 días. Entonces ofrendarán una oblación nueva al Eterno. Vamos a comparar con Levítico 23 en la Biblia en español. Versículo 15. Y ahora usted me va a decir dónde está el error y por qué hay mucha confusión hoy en día. Contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas.
contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Esta parte en español. Hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. La leemos en hebreo. Al cumplirse 50 días, o sea, al día siguiente del plazo de 7 semanas. No dice el día de reposo. Y por eso mucha gente dice, no, Shavuot tiene que ser el domingo, porque dice después del día de reposo, después de Shabbat. Shavuot siempre tiene que caer en domingo, y es en domingo. Y por eso hacemos el conteo en domingo, para que 50 días nos den domingo. Pero cuando busca la traducción literal del hebreo, dice al cumplirse las 7 semanas completas. No habla del día de descanso, porque la palabra Shabbat tiene connotación para día, para semana y para años también. Terminamos hablando de eso porque eran las instituciones del Sanedrín que Yeshua seguía y que Yeshua nunca dijo nada. Y Pedro y Juan fueron juzgados, y espero que esta clase haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, no me crea nada, verifíquelo. ¿Cuál es la Biblia? Aquí se la voy a presentar. Creo que las dejé allá afuera y no las tengo aquí. Oh, sí. Esta es la Biblia. Se llama la Santa Biblia Hebreo-Español. La transliteración literal. Y la otra se llama la Biblia Tanaj, traducido y comentado. Solamente trae lo que es el Antiguo Testamento, el Tanaj. No me crea nada, verifíquelo. Si usted lo lee en español, claro que va a decir después del día de reposo. Pero en el tiempo de Yeshua, con el Sanedrín, él le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, porque ya llevamos 42 días, 41 días, 42 días. De aquí a una semana y media se va a celebrar Shavuot, y ahí ustedes van a ver la promesa del Padre. Y Hechos capítulo 2 está lo que dijo Yeshua en el día establecido por el Sanedrín. El Espíritu no cayó en otro día. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones, shalom.